monto ya alto en ese momento. Si uno mira para atrás, de la década del 50 para atrás, el gasto público no superaba el 5% del PBI, ¿sí? Es un punto de partida alto, pero sin embargo ha crecido en el periodo hasta el 47% del PBI, es decir, que se ha crecido casi el 80% y que muestra una tendencia creciente en todo el periodo, más allá de lo que nos muestra este gráfico, porque el problema que tiene es que se topa con las crisis económicas. Si vemos la primera en el 82, en el 89, ahí vemos un poco en el 95 y luego, por supuesto, en el 2001-2002, pero tiene una tendencia creciente. Y luego podemos ilustrar la tendencia de ese crecimiento del gasto público y de la intervención del Estado para la reproducción social a través de hacer la comparación de la relación entre el gasto en asistencia social y el salario real. A igual punto de partida, lo que vemos es que el salario real industrial se mantiene más o menos estable e incluso va hacia abajo, y que el gasto en asistencia social por habitante va muy hacia arriba, aunque se tope en algunos momentos con las crisis económicas. Si hiciéramos este ejercicio con cualquiera, salvo con algunos muy particulares, pero con el conjunto de los destinos del gasto público, nos daría un resultado más o menos similar. Quiere decir entonces que el gasto público va cobrando cada vez más importancia en el consumo obrero frente al salario, es decir, frente al producto de la venta de la fuerza de trabajo. Bien, nosotros planteamos que el Estado reproduce de manera indirecta a través de distintas políticas públicas a distintas, a la sociedad, ¿sí? A través de la educación, de la salud, pero se da un proceso también y muy creciente de reproducción no ya indirecta, sino directa de una porción creciente de la población. Si nosotros tomamos el año 2009, la cantidad de personas que vivían de ingresos del Estado, directamente de ingresos del Estado al año 2009, suman más de 11 millones de personas, ¿sí? El empleo público ha sido un fenómeno muy evidente en el periodo. Al arrancar el periodo, Argentina no tenía más de 1.300.000 empleados públicos, actualmente supera con creces los 3 millones, ¿sí? En el periodo, sobre todo en los primeros años del periodo kirchnerista, el empleo público batió récord históricos, tanto desde el punto de vista relativo como absoluto. En la década del 80 también fue muy importante. Por supuesto que otros factores importantes son los beneficiarios de la seguridad social, los jubilados y pensionados, que han crecido mucho la cantidad de beneficiarios en el periodo, ¿sí? Por 3 o por 4 se han multiplicado. Bien, pero si uno avanzara un poquito más del año 2009, a la fecha, o a 2012 por lo menos, se han incorporado más de 1.500.000 jubilados y pensionados más de 350.000 nuevos empleados públicos, 200 y pico mil personas a los planes Argentina Trabaja. Es decir, que subestimando, y otras estadísticas sociales, si subestimando esas estadísticas, por lo menos podríamos afirmar que 13 millones de personas reciben ingresos directamente del Estado. Y si uno tomara la familia obrera, por lo menos no tendríamos temor nosotros de afirmar que aproximadamente la mitad de la población argentina se reproduce con la mediación directa del Estado, ¿sí? Ni que hablar de la reproducción indirecta, que también incluye no solamente a la clase obrera, sino también a la clase capitalista. Bien, este fenómeno tiene, varias particularidades, se van produciendo históricamente varias particularidades. Nosotros podemos señalar algunos cambios cuantitativos y también cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, en este ejercicio analítico que hacemos de relacionar la acumulación de capital de Estado, que por supuesto constituyen una unidad, podemos encontrar el fenómeno de que el gasto total crece con mayor velocidad que el PBI en el periodo. Dicho de otra manera, cuando la economía se expande, cuando la acumulación de capital es pujante, el gasto público es más pujante, es decir, avanza con mayor velocidad que el PBI, y contrariamente, cuando la economía se detiene, se contrae, el gasto público se contrae a mayor velocidad que el PBI. Como tendencia, el gasto público se acerca cada vez más al PBI, y lo que podemos observar claramente acá es que la línea del gasto total, su evolución, sigue claramente la línea del PBI. Más que los distintos modelos económicos, lo que sigue es el comportamiento de la economía. En segundo lugar, podemos decir que en el marco de este fenómeno, el gasto social gana peso dentro del conjunto del gasto total. Esto es muy importante. Se da como fenómeno a partir de la década del 90, muy marcado a comienzo de la década del 90,
A comienzos de la década del 80 era más o menos el 50% del gasto total. A partir de la década del 90 supera el 60%, ha llegado a niveles muy importantes, el 66% del gasto total en el año 1994, en el 2002 también. Muy importante, esa tendencia se ha consolidado a la predominancia y al crecimiento cada vez más acelerado desde el punto de vista relativo del gasto social en el gasto total. Acá lo vemos más claramente y nos interesa este gráfico destacar el verde, que es el gasto social, y el naranja es el gasto en servicios económicos. El gasto social crece inversamente proporcional a lo que decrece en el periodo el gasto en servicios económicos, que se supone es un gasto más productivo porque es el gasto que fagocita la acumulación de los capitales privados frente a un gasto social que sería, según buena parte de la biblioteca, un gasto improductivo, un gasto meramente asistencial. En cuanto a la relación cualitativa entre capital y Estado, se pueden señalar varios fenómenos. Aquí señalamos los siguientes. En primer lugar, que Argentina tiene un sistema de recaudación tributaria muy concentrado, ¿sí?, en el que se observa la predominancia muy importante del Estado nacional frente a las provincias, supera en todo el periodo más del 80%, pero sin embargo se da en el periodo un proceso de descentralización del gasto, ¿sí?, en el que asumen cada vez mayor relevancia las provincias, aunque en el último periodo, los últimos 3 o 4 años, esta tendencia parecería revertirse más o menos. Pero lo cierto es que las provincias van asumiendo cada vez mayor relevancia en el gasto. Y esto da lugar a lo que nosotros acá muy simplemente denominamos mayor discrecionalidad en el manejo del gasto. Un Estado nacional que recauda mucho y gasta bastante menos de lo que recauda, provincias que recaudan muy poco y que asumen una buena parte del gasto, inclusive más de la mitad en algunos momentos del periodo. Los pactos de coparticipación federal que hacen a la asignación de los recursos no han sido respetados, y también han aparecido figuras jurídicas como los ATN, la Corte de Tesoro Nacional, y lo que se ha denominado los superpoderes, la posibilidad de reasignar partidas de manera más o menos discrecional, que hacen o que generan consecuencias políticas que nosotros simplemente deslizamos en la tesis, que sería bueno profundizar en el futuro, pero que son muy importantes y lo vimos en estos días que están transcurriendo. Bien, este crecimiento de las provincias en el gasto también se refleja en sus estructuras, ¿sí? El gasto en funcionamiento del Estado refleja que en el periodo las provincias, que son los naranjas, van asumiendo una importancia creciente, acompañadas más o menos por los municipios, es decir, que la estructura estatal crece y en particular crecen las estructuras provinciales. Y también evidenciamos lo que acá denominamos el pasaje de relaciones jurídicas privadas a relaciones jurídicas públicas por la mediación del Estado. El Estado interviene cada vez más en las relaciones privadas, se colectivizan situaciones individuales, se normativiza la vida social, aparecen cada vez más respuestas colectivas y, según nuestra perspectiva, esto significa un pasaje directo a relaciones políticas, es decir, a relaciones de fuerza, ¿sí? Bien, este circuito que nosotros miramos en la tesis de creciente estatización de mediación del Estado en la vida social se encuentra amenazado por las situaciones de crisis económica que son muy importantes para entender nuestra historia nacional y particularmente para entender el periodo que nosotros estamos mirando. Y eso justifica de alguna manera el recorte, porque nosotros elegimos este periodo porque abarca tres grandes crisis económicas: la crisis del 82, la crisis del 89 y la crisis de 2001, dos crisis menores, la del 95 y ese cimbronazo que vivimos entre 2008 y 2009. La crisis económica amenaza, ¿sí?, este circuito de reproducción social mediado por el Estado que nosotros estamos mirando. ¿Qué consecuencias tienen las crisis económicas? ¿Qué puede evidenciarse a través del estudio empírico? En primer lugar, una crisis del Estado, ¿sí? Eso se ve reflejado en el crecimiento de la deuda pública. Si uno mira
esos picos que alcanza la deuda pública coinciden con el año, lo que va del 82 al 87.